Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Y hoy vamos a hablar de este webinar que habíamos propuesto, que es justamente sobre frecuencia Schumann, o resonancia Schumann, también conocida, lo que es el electromagnetismo o el índice QP, que es el que mide el electromagnetismo en la Tierra, se mide a través de ese índice, y también de lo que es la frecuencia humana que emitimos, y en realidad cómo interaccionan todas estas energías y frecuencias entre sí. Siempre digo que somos todos uno, la energía del universo es una, y realmente nos vinculamos y nos nutrimos todos, y hay diferentes maneras de leerla. Cuando uno habla de frecuencia Schumann o del índice QP, tenemos que entender que es la manera que encontró el hombre o la humanidad de medir determinada frecuencia, ¿sí? Entonces, no es que sea algo exacto, que eso es así, digamos, es una manera que encontró el hombre de medir una frecuencia que se repite o que genera un patrón, ¿sí? Todo en el universo, absolutamente todo es vibración. Todo, una piedra, una estrella, nosotros, una célula, el aire, todo, absolutamente todo es vibración. Entonces, es normal que ante determinadas cuestiones, por ahí o circuitos más cerrados, o, o frecuencias o ciclos que se repiten, desde la humanidad y desde la observación de la humanidad, haya buscado de una o de otra manera medir esos ciclos, esas frecuencias, y a ir detectando justamente cuál es un comportamiento más, por llamarlo de alguna manera, natural, ¿sí? Que vendría a ser el promedio, y cuando ese movimiento o esa frecuencia se altera o tiene una variación, o disminuye o para, es llevándolo a nuestra corporalidad cuando nos hacen a nosotros un electroencefalograma, ¿sí? O un electrocardiograma. Miden una frecuencia que tiene en determinados parámetros ciertos patrones que se consideran normales, ¿sí? Que se consideran naturales, que se consideran saludables. Fuera de eso, si nosotros se para el corazón, tenemos un paro cardíaco, se considera muerte, ¿sí? Entonces, algo similar sucede con estas frecuencias, no a ese nivel de considerar muerte, pero si buscamos naturalmente el ser humano para entender y comprender el universo que lo rodea, justamente medirlo a través de frecuencia, que es el lenguaje universal, ¿sí? Y del mismo modo, vamos a tomar otro principio hermético, ¿sí? Como el de todo es vibración, que es un principio hermético, que enuncia que como es arriba, el principio de correspondencia, que como es arriba, es abajo. Y ese principio de correspondencia también nos ayuda a entendernos a nosotros, porque uno puede entender el universo desde la propia observación, y puede, desde la observación del universo y del exterior, aprender a entender el interior de uno. Entonces, en muchas ocasiones es donde justamente la medición de estas frecuencias tan vinculadas a nosotros, como puede ser la vibración de la Tierra o las emisiones que emite el Sol e impactan en la atmósfera de la Tierra generando estos índices de electromagnetismo, un segundo, nos pueden nutrir de entender qué nos está pasando a nosotros, porque lo que está pasando en el universo también nos compete y nos afecta a nosotros, ¿sí? Entonces, yo tengo acá el apunte que les voy a dar luego del webinar, que les voy a mandar por mail, en donde algunas cuestiones las he anotado, chicas, acá para que ustedes la tengan de registro, y no son cuestiones que yo tengo esos números en la cabeza, por eso por ahí los puedo llegar a leer, pero la frecuencia Schumann es una frecuencia que se reproduce, que se puede medir
Dame un segundito que están entrando personas, ahí está. Que se puede reproducir se produce entre la capa terrestre y la parte baja de la ionosfera, ¿sí? Se genera como un globito, como una cúpula, ¿sí? Dentro de la atmósfera de la Tierra, que se llama ionosfera. Y es como un globito que sostiene, ¿sí? Y contiene determinados movimientos energéticos y tiene determinadas cualidades. La frecuencia Schumann es como que se emite de la Tierra y pega en la ionosfera y genera ondulaciones, ¿sí? Esa frecuencia, la primera vez que se enunció, que se tomó en cuenta, que se mencionó, la menciona Tesla en 1905, ¿sí? Y es la famosa frecuencia desde la cual él enuncia, entre otras cosas, esto de la energía libre. Aprender a usar esa energía que circunda entre la capa de la Tierra y la ionosfera para absorberla y tomar energía, ¿sí? Y que es una energía que está libre. Entonces, si bien él lo menciona, digamos, y teoriza sobre la existencia de esa energía, no fue hasta 1950 que justamente un científico de apellido Schumann, por eso se llama frecuencia o resonancia Schumann, es que teoriza sobre la posibilidad de poder medirla, cómo registrarla, ¿sí? Y cómo medirla. Y fue recién después, en cerca de 1960, que se hace la primera medición. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver que la frecuencia Schumann se mantuvo estable durante muchísimo tiempo, ¿sí? Y que a partir del 2012 en adelante empezó a tener variaciones bruscas. 2012, 2014, 2017 y 2020 fueron como los puntos arduos de los movimientos de esta frecuencia. ¿Y por qué digo que es importante tener en cuenta cuándo se empezó a medir? Porque no tenemos registro real, existente, de qué mediciones había antes de 1960. Podemos deducir, por muchos comportamientos, justamente que tenía una frecuencia similar a la que se fue midiendo posteriormente y hasta el 2012, ¿sí? En donde el promedio de la frecuencia Schumann, que tiene varias variaciones, no es una, se combinan varias y se da un promedio, era de 7,8 Hz, que es muy importante ese número porque 7,8 Hz es, entre otras cosas, la frecuencia de nuestro cerebro, ¿sí? Es decir, que la Tierra y nosotros estábamos alineados vibracionalmente en una misma frecuencia, ¿sí? Entonces, realmente existía, por llamarlo de alguna manera, una armonía entre nuestra vibración y la vibración de la Tierra. El índice QP, que nosotros suelo subir también a veces, está vinculado a las radiaciones solares y a las tormentas solares. Dentro de lo que es la frecuencia Schumann, en esa ionosfera, se generan lo que se conocen, por ejemplo, y es lo que provoca la condensación de esta frecuencia, entre otras cosas, los rayos, las tormentas eléctricas, ¿sí? Son descargas que se producen en la ionosfera y afectan a la frecuencia Schumann, del mismo modo que lo afectan los terremotos, ¿sí? Cuestiones más humanas, como puede ser una usina nuclear que emite una vibración en gran escala, afecta, ¿sí? O sea, hay cuestiones humanas que afectan y hay cuestiones naturales. Otra de las cosas que afecta a la frecuencia Schumann son justamente los impactos de las llamaradas solares, ¿sí? Entonces, el índice QP lo que va a medir es justamente el impacto que tienen la llegada de la información solar a la atmósfera terrestre.
Esto se produce, como todo, con una intensidad variable y a su vez con diferentes componentes. Una de las formas de medir visualmente, sin ningún aparato, por llamarlo de alguna manera, el índice QP, puede darse con una aproximación, obviamente, con la contemplación de las auroras boreales. Las auroras boreales, su color, su intensidad, está vinculado directamente a el índice QP, a las llamaradas solares. Y si bien impacta y se nota mejor esta lectura en los polos, afecta a todo el planeta. ¿Sí? Entonces, depende la información que traiga de energía cósmica del exterior, qué elementos traigan, y la intensidad y la velocidad con la que venga esa información solar va a generar, entre otras cosas, auroras boreales de diferentes colores. Las que nosotros estamos más acostumbrados son a las auroras boreales verdes, celestes, azules, pero hay auroras boreales rosas, rojas, violetas, blancas, azulinas, y todo eso depende de estos impactos solares. En mi observación, particularmente, vengo siguiendo la frecuencia Schumann y vengo siguiendo el índice QP ya hace varios años. Una de las cosas que a mí más me llama la atención, que este año eso se empezó a modificar un poco, pero me llamaba muchísimo la atención cómo podía haber días en que la frecuencia Schumann estaba muy alta y otros en los que estaba baja. Y lo mismo pasaba con el índice QP, pero nunca se superponían, es decir, nunca el índice QP estaba alto y la frecuencia Schumann también. ¿Sí? Mi deducción energética, entendiendo justamente esta nutrición que se tiene de la frecuencia, del impacto de las llamaradas solares, es, entre otras cosas, que desde mi perspectiva suena a algo parecido a lo que sucede cuando uno toma una sesión de alguna técnica vibracional. Generalmente, cuando estamos en estado de recepción, estamos calmos, estamos serenos, nuestra frecuencia cardíaca baja, ¿sí? Se produce en estado de relajación y generalmente las consecuencias de esa sesión, los impactos, las acciones, vienen con los días, ¿sí? Si tomamos en ese sentido que la Tierra es un ser vivo, que también es afectado y nutrido por las llamaradas solares, sin lugar a duda, cuando las llamaradas solares están altas, impactan altamente y traen un caudal y un volumen de energía muy potente, la Tierra se relaja, se abre y se dispone a la recepción. Y pasado unos días, porque eso es lo notorio, a los pocos días pega los picos de frecuencia Schumann. Metaboliza esa energía y genera una reacción. ¿Sí? No sé si van teniendo preguntas o si les surgen preguntas, vayan haciéndolas en el chat, ¿sí? Entonces, de esta manera, vamos viendo que eso, como yo digo, y aclaro, esto de sentir la Tierra como en una mega sesión de una terapia vibracional, tiene más que ver con una percepción y una intuición mía de este movimiento de las energías, que a su vez me parece muy lógico. Es lo natural al momento de recibir, que nos relajemos, que estemos tranquilos, y esto, que nuestra frecuencia baje, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia cerebral. Entonces, hablábamos también que la frecuencia Schumann en determinado momento estaba muy vinculada al ritmo o frecuencia de nuestro cerebro, ¿sí? En 7,8 Hz.
cómo repercute físicamente en nuestro cerebro, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a eso, porque es muy interesante. A mí particularmente, quienes me conocen por ahí un poquito más, saben que cuando yo era chica, y hasta hace no mucho, pero realmente cuando he sido chica y sobre todo en mi adolescencia, eh, tenía crisis epilépticas, motivo por el cual iba mucho al neurólogo. Tengo colección de electroencefalogramas, de estudios y de preguntas a mi neurólogo sobre el funcionamiento de mi cerebro y de cómo funcionaba y por qué las crisis epilépticas. Y bueno, o sea, lo que él me explicaba es que mi cerebro, la frecuencia de mi cerebro, era mucho más rápida, ¿sí?, que el de la media. Y vivo más acelerada. Entonces, es el motivo, entre otras cosas, por los cuales, bueno, tenía que dormir correctamente, no tomar café, no tomar bebidas estimulantes, no tomar Coca-Cola, un Red Bull, todas esas cosas aceleraban mi propio proceso interno y no colaboraban, ¿sí? Y en algún punto, lo que está sucediendo con nuestro cerebro, yo a nivel cerebral, ¿sí?, a nivel de estudios de cerebro, no puedo corroborar, no he visto ni he buscado tampoco demasiado informes sobre el actual movimiento y o frecuencia del cerebro humano. Pero la Human sí se está moviendo mucho. O sea, de 2012 a 2020, más o menos, la Schumann fue subiendo de 7,8 a un promedio de 12. Y es un montón. O sea, si bien parecen poquitos números, el rango es poquito, la verdad es que subió un montón. Y eso fue en 2020 y actualmente ya estamos mucho más avanzados. Estamos cerca de los 20, entre los 15 y los 20, ¿sí?, en promedio de la cantidad de frecuencia Schumann que se emite. La frecuencia Schumann vacilaba entre estos 7,8, y al principio, cuando se dio la primera variación en 2014, creo que había subido a 14 o a 25 y se sintió como, esto está mal. Los que registran la frecuencia Schumann en el en Rusia, no me sale, en la base rusa, realmente sintieron o pensaron que estaba mal, ¿sí? Y ya en 2017 los picos iban a 36, y realmente pensaban que eso era una anomalía, que los aparatos se habían roto, que estaban midiendo mal, y pronto se dieron cuenta de que no, ¿sí? Ya no era normal que pegara picos de 15, de 20, de 25, de 36. Yo cuando les suelo subir a ustedes las imágenes de la frecuencia Schumann actual, realmente cuando están 25, cuando están 15, no suelo ni subirla. Para mí ya eso, nuestro organismo lo asimila de lo más bien. Empieza a generarse un impacto mayor ahora cuando estamos cerca de los 40, cuando estamos cerca de los 50, ¿sí? Yo acá me he guardado entre las fotos, para que ustedes vean, no sé si se verá, a ver si lo puedo acercar a la cámara, pero el 22 de enero del 2021, después de diciembre, después de ese 2020, ese diciembre 2020 que tuvimos tan intenso, el 22 de enero de 2021, miren lo que fue, 6.000. Sí. 6.000 el registro, 6.000 Hz el registro de la frecuencia Schumann. Hay otro registro posterior que yo no lo pude registrar, que llegó a 11.000. ¿Sí? Como digo yo, estábamos al horno con fritas, porque fue súper intenso. ¿Se sabe qué altera o hace aumentar la frecuencia? Esto, justamente, Sonia. Las llamaradas solares, el impacto de la información solar,
el movimiento y la frecuencia humana, ¿sí? Los movimientos sísmicos de la Tierra generan una alteración y movimientos en la frecuencia Schumann. Y claro, realmente, cuando uno habla de que el universo se está expandiendo, de que todos nos estamos expandiendo, la calidad del Sol y la información solar que hoy recibimos no es la misma que recibíamos hace 30 años atrás. ¿Sí? Está llegando otra información, otro caudal de información. Tanto la Tierra como nosotros estamos más permeables a recibirlos y eso hace que pueda ingresar y eso hace que vayan modificando la frecuencia. ¿Sí? Entonces, las frecuencias, las tormentas solares más fuertes, más impactantes, se dieron en 2013. ¿Sí? 2013-2014 fueron las tormentas solares de mayor magnitud registradas hasta el momento. Indefectiblemente, cuando uno habla del 2012 y el comienzo de un nuevo ciclo, digamos, en cuanto al ciclo del Sol galáctico, y que comenzamos el día galáctico, trae aparejado esto, sin lugar a duda, para poder romper una estructura, primeramente se va a ir con un golpe más intenso, y luego eso se regula. Bueno, ese golpe mayor, más intenso, lo recibimos en 2013-2014. ¿Sí? Ahí las llamaradas solares son las que hay registro de mayor magnitud. Y a partir de allí se empezó a mover, a partir del 2007, como les digo, la frecuencia Schumann ya empezó a hacer picos de 36, y si ustedes siguen mis historias, verán que yo he subido picos de 80, de 70, de 60, y les acabo de mostrar uno de 6.000 de enero del 2021. Realmente se está modificando muy aceleradamente la frecuencia, algo que durante años y décadas, de lo que haya registro, como les digo, porque en 1960 se empezó a registrar y se mantuvo estable, de repente a partir del 2012 empezó a tener variaciones, en 2014 empezó a tener picos, 2017 fue cuando se empezaron a incrementar esos picos, y eso, lejos de disminuir o haber sido un caso aislado, se fue agravando, ha ido creciendo. Entonces, nosotros somos por excelencia seres solares. ¿Sí? Nuestra nutrición principal de nuestro cuerpo es el sol. Entonces, lo que nosotros ingerimos como alimento es para poder asimilar frecuencias solares que todavía nuestro cuerpo no asimila. Nuestro cuerpo asimila determinada información solar, pero hay otra que todavía no puede metabolizar. Eso es lo que, cuando uno come una planta, por ejemplo, la planta sintetiza la luz solar, hace una fotosíntesis, y yo como eso y estoy adquiriendo de una manera indirecta esa información solar. Por eso se habla siempre de que una comida vegetariana y crudi va a ser siempre la que más energía vital real me va a brindar. Cuanto yo más me alejo de esa alimentación, más voy a estar teniendo un relleno, ¿sí? Y poca calidad de energía vital. Cuando yo como un animal, como por ejemplo una vaca, en realidad la vaca comió el pasto, la sintetizó eso, y yo al comer la carne, yo le llamo que es como si fuera una transfusión de sangre, ¿sí? Y me nutro. Pero ya hay un paso más que el de la planta. Entonces no va a ser la misma calidad, ni mi cuerpo lo va a procesar igual. Y ni qué hablar cuando hablamos ya de procesados. O sea, no me da nada, no me da vida, ¿sí? No me da la información solar, que es en realidad lo que busca mi cuerpo. Y del mismo modo, como mi cuerpo
ha ido mutando a raíz de estas variaciones que se están haciendo y la misma frecuencia del ser humano se ha ido adaptando y ha ido elevándose, hoy por hoy no necesitamos la misma cantidad de alimento que necesitábamos años atrás, porque el cuerpo en esa evolución que está teniendo ya va pudiendo sintetizar cada vez más información solar. ¿Se entiende? Entonces vamos prescindiendo de determinados alimentos y comemos, ¿sí?, más liviano. Y yo reviendo esto de que iba a dar hoy el webinar, me ponía a pensar, qué loco, porque bueno, estuve para poder hacerles un lindo PDF investigando páginas, para ponerle cosas más concisas, para ponerles estos resultados científicos, mediciones y cuestiones. Y realmente, si bien ya lo sabía justamente por mi recorrido con la epilepsia, dije, qué loco, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo y todo nos nutre y todo está unido. Cuando uno, en la antigüedad, no existían los fármacos, por ejemplo, para las personas que tenían epilepsia, existían métodos naturales a través de la alimentación que favorecían la armonía del sistema nervioso. ¿Saben con qué alimentación se calma y se armoniza el sistema nervioso? Con la cetogénica. La dieta keto, que tanto está de moda ahora. No es coincidencia que una dieta, o que hoy aparece como dieta, pero en realidad la dieta cetogénica nació como tratamiento para personas con problemas neurológicos, ¿sí?, que tenían alteraciones en los movimientos cerebrales para poder ayudarlos a templar ese movimiento. Una dieta cetogénica limpia, ¿sí?, porque existen también lo que se llama la dieta cetogénica sucia, en donde hay, no sé, grasas que no son tan saludables, ¿sí? Una dieta cetogénica limpia, basada en plantas, la grasa de una palta, de una nuez, ¿sí?, colabora, ¿sí? Entonces, no es loco, porque yo cuando llegué, por ejemplo, mi alimentación es más cetogénica, y cuando yo llegué, no suelo buscar dietas y eso, porque a mí no me interesa hacer dieta, sino que busco hábitos alimenticios. Y cuando yo empecé a ver todo lo que se comía en la keto, digo, pero si esto es lo que yo disfruto comer por naturaleza, no sé, los alimentos que más recomiendan, como un repollo o determinadas cosas, son los que más me gustan. Y cuando empecé a investigar, y era a su vez lo que mi cuerpo me pedía. Mi cuerpo por naturaleza rechazaba los panes, las pastas, el arroz. Soy vegetariana y una planta de la que puedo prescindir es la papa. Y cuando empecé a ver, yo dije, guau, pero esta es mi alimentación ideal, o sea, es lo que yo quiero comer. Y cuando descubrí justamente que esto nace como un tratamiento para personas epilépticas, lo primero que vino a mi mente es la sabiduría de mi cuerpo. Mi cuerpo, por naturaleza, me pedía aquellos alimentos que me regulaban, que me generaban una armonía, ¿sí? Y entonces no me parece descabellado que esa dieta o ese tipo de alimentación, por lo menos a tener en cuenta, esté de moda en un momento en donde las frecuencias cerebrales están siendo sobreestimuladas constantemente, ¿sí? Es normal que personas puedan encontrarse allí buscando un balance, ¿sí? Realmente a mí me parece muy interesante y siempre lo repito, que cuando algo es, uno lo puede ver en todos lados, en absolutamente todos lados, porque todo el universo es uno y puedo leerlo en diferentes formas, ¿sí? ¿Alguna preguntita?
No. A ver, hay gente entrando. Como les decía, bueno, somos seres solares y hoy por hoy todo el universo está cambiando, se está modificando, está yendo en un sentido de expansión y hoy por hoy, desde mi percepción y de la información que recibo, el Sol se ha transformado, se transforma también en una especie de esa planta, ¿sí? Que nosotros comemos cuando nuestro cuerpo no puede sintetizar por sí solo la información solar. Del mismo modo, hay otras emanaciones que trascienden al Sol, al ser solar que somos, que ya están llegando o impactando en nosotros. Motivo por el cual, como todavía no estamos preparados nosotros biológicamente para poder recibirlas, el Sol hace de intermediario. Y es por eso, entre otras cosas, que la frecuencia que el Sol trae es distinta, con otra intensidad, con otra información y que activa otras fibras en nosotros. ¿Sí? Porque en esta idea de evolución, todo evoluciona, no es que evoluciono, se modifica todo, la biología y la manera de interacción entre las frecuencias, cuando yo cambio de una onda cerebral a otra, la interacción y las formas de comportamiento cambian, indefectiblemente. ¿Sí? Ahora bien, nosotros también emanamos frecuencia, es decir, tenemos una interacción también con la ionosfera, esto que por ahí preguntabas. Buenas, Caro, ¿y en qué horarios y cuánto tiempo recomendás estar al sol en esta temporada? Bueno, a ver, yo siempre digo, sigamos a los animales son extremadamente sabios, no vas a ver a ningún animal a las 3 de la tarde fritándose al sol, digamos, van a buscar el reparo de una sombra. La mejor calidad solar es la de la luz de la mañana, por intensidad, por vibración, por nutrición, por información, ¿sí? Es la mejor calidad. Si uno puede tomar baños de sol por la mañana, es ideal, ¿sí? Y también hacerlo, bueno, las personas que han venido a veces a los retiros aquí conmigo, saben que solemos hacer baños de sol en conciencia, es decir, con la conciencia de que yo no me pongo al sol a tomar sol a ver cómo me bronceo. Me pongo al sol a alimentarme conscientemente de energía solar. ¿Sí? Conscientemente, soy consciente que mi biología necesita esa nutrición y me brindo a recibirla en conciencia. ¿Sí? Ser conscientes de los procesos es fundamental en estos tiempos. Entonces, elegir un buen horario, saludable, ¿sí? Que no sientas el daño, que no te duela, y hacerlo en conciencia. Esa es para mí la mejor manera, ¿sí? Pero lo que les decía es que nosotros también estamos interactuando con la frecuencia Schumann, porque nosotros nos encontramos en esa capa entre la superficie terrestre y la ionosfera. Allí habitamos, allí vivimos la mayor parte de nuestros días, y cuando el ser humano empieza a cambiar su vibración, por una consecuencia de que la Tierra está emanando y una evolución en conciencia y todo, también empieza a modificar su entorno. Uno, si ha tenido ustedes, digamos, experiencias a través de cambios vibracionales en ustedes, se dan cuenta automáticamente cómo el entorno se modifica, la familia, los hábitos, ¿sí? Los tiempos. Y cuando eso se da a un nivel masivo, como es lo que está pasando ahora, porque siempre en toda la historia de la humanidad ha habido personas que se han elevado, ¿sí? Que son los que conocemos como maestros ascendidos, que no son solamente los 10 maestros ascendidos de los que tenemos nombre, hay 1.000.000 de personas, ¿sí? Muchos de ellos anónimos, que por ahí ni sabemos, pero en todas las etapas, en todas las eras, ha habido personas que se han elevado.
La diferencia en este momento es que a raíz justamente de estos movimientos universales que está habiendo, este estímulo del universo en cuanto al empuje de energía, esta resonancia en la frecuencia de la Tierra que me empuja, favorece a que la vibración del ser humano también se eleve y lo haga a nivel masivo. Y cuando la frecuencia del ser humano se eleva a nivel masivo, ¿sí? No porque hagamos grandes grupos, sino porque cada uno en conciencia se hace cargo de la parte que le toca como célula. ¿Sí? No hace falta que nos amontonemos, hace falta que nos ocupemos de la parte que nos toca. Eso produce resonancia por sí solo. ¿Sí? Entonces, cuando más personas empiezan a despertar, a frecuenciar más elevadamente, estimulan a su vez a la misma Tierra, que estimula a su vez al universo. Es una retroalimentación, una ida y vuelta constante, pero es lo que estamos sintiendo tan fuertemente. Es inevitable para cualquier persona, crea o no en esto, estar afectada en estos tiempos por situaciones y por movimientos energéticos. No se trata de creer, sucede. ¿Sí? Entonces, nosotros también estamos colaborando en que se sostenga y se modifique y se amplíe esta frecuencia o resonancia Schumann. ¿Sí? Y también eso permite una mayor apertura y que desde el Sol, o la información cósmica que entra, entre otro volumen y otra calidad de información, que a su vez nos va a ayudar más. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo repercute en nuestro cuerpo? ¿Sí? Que es lo que yo suelo colocar muchas veces atento a los síntomas, no mareos, cuestiones estomacales por lo general, dolores de cabeza, dolores articulares. La realidad es que, como les pongo después ahí en el PDF, no es que el universo nos haga nada, ni que la frecuencia Schumann o el índice QP generen esos dolores. ¿Sí? Esto me encantaría y realmente quiero hacer mucho hincapié en esto, que quede claro. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que en ese momento se vive es un alto voltaje de energía, muy potente, con información actualizada, ¿sí? Motivo por el cual nosotros en general vamos a sentir, sin lugar a duda, cambios físicos. ¿Sí? Los cambios de hábito, la necesidad de búsqueda de nuevas frecuencias, ¿son posta del despertar? Sí, o sea, se le llama despertar. En realidad es una elevación de frecuencia que automáticamente la elevación de frecuencia cambia tu percepción, tu mirada y tu conciencia. O sea, es inevitable elevar la vibración y no hacer un cambio de conciencia. Te va a cambiar, te va a hacer cuestionar, tu misma biología te va a pedir otras cosas. Es una cuestión natural, ¿sí? Entonces, cuando yo recibo ese volumen de energía, la mayor modificación va a estar en las aguas de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es lo que por excelencia maneja la codificación, la energía y la transmisión de energía. Nuestro ADN, ¿sí? Que está nutrido por esa agua en vibración. Nuestra frecuencia cerebral y por ende nuestras percepciones, las cortezas, o cuando uno habla de que generalmente usamos un 2%, un 3%, un 4% del cerebro, con esta cuestión de iluminación empezamos a tener una recepción y una actividad cerebral diferente. A ver, en las personas, por ejemplo, con epilepsia, que tenemos el espectro de epilepsia es bastante amplio, yo hablo desde donde puedo hablar, que es mi parte. Yo tengo, por ejemplo, una aceleración de mi frecuencia cerebral desde que nací.
el estímulo visual de luz, lo que se conoce como fotosensibilidad, genera trastornos. Por eso muchas veces en películas o en videojuegos te dicen que no son aptos para personas con epilepsia, porque la estimulación fotosensible que se recibe estimula el cerebro. Bueno, si eso sucede en un videojuego, en una película, imagínate aquella luz que por excelencia nuestro cuerpo decodifica y busca, que es la luz solar. Va a causar movimientos en nuestro cerebro sí o sí, porque estamos recibiendo otra calidad de iluminación, con otra información, con otro estímulo. Entonces, va a modificar, sin lugar a duda, nuestro cerebro y la activación. Yo tal vez tuve de chica parálisis de la mano, era un problema neurológico, y después migraña con aura de más grande. Sí, los sistemas nerviosos y nuestro sistema eléctrico habla mucho también de nosotros. A mí me tocó, como quien diría, aprenderlo a la fuerza y poner el cuerpo en ese aprendizaje. Y, y realmente siempre lo agradezco. Es un viaje de ida que me llevó a conocer, entre otras cosas, en profundidad estos movimientos y a entenderlos, ¿sí? Biológicamente y vivencialmente, de haber puesto realmente el cuerpo. Pero también en los momentos de tormentas solares o de un índice QP alto, vamos a sentir manifestaciones mucho más tangibles que aquellas que pueden acontecer en nuestro sistema cerebral o en el ADN, ¿sí? Como son, por ejemplo, lo más normal es que esos días estemos como cansados, pero no estamos cansados, ¿no? O sea, no es el cansado de que trabajé 5.000 horas y no doy más. Es que simplemente necesito acostarme, o sea, no estoy cansada, no hice un esfuerzo, pero siento que tengo ganas de acostarme, ¿sí? Voy a sentir seguramente una molestia en la cabeza, como que estoy abombada, como que no me puedo poner a pensar mucho, ni esforzar la cabeza. Voy a sentir que mi sistema digestivo está medio medio, que no quiero comer, que no, hay veces que no quiero ni tomar agua, ¿sí? Y es natural y es lo esperable, porque si yo estoy recibiendo y les digo que somos seres solares, que nuestra nutrición primordial es el sol, y en ese momento lo estoy recibiendo a caudales y estoy abierta a recibirlo, comer, aunque sea lechuga, es denso para mí y lo voy a rechazar porque ya mi cuerpo se está nutriendo de la energía por naturaleza que es el sol. ¿Se entiende? Entonces es normal que rechace o no tenga ganas de comer. Es normal que no tengan por momentos ganas de tomar. Y cuando uno está en estado de recepción, como hablábamos recién de la Tierra, por naturaleza se relaja. Y por eso necesitamos recostarnos. Y por eso no podemos hacer grandes movimientos mentales o estar poniendo la energía en otro lado, porque nos estamos alimentando. ¿Sí? A veces es consciente y a veces no. ¿Sí? Entonces, como yo siempre digo, traer conciencia a los procesos es necesario, ¿sí? Es necesario porque es donde yo puedo capitalizar. Si yo me estoy sintiendo así, veo, uy, sí, la frecuencia Schumann está alta, perfecto, sé que estoy en estado receptivo, intento, dentro de lo que tengo a mi alcance, estar en la mayor relajación, permitirme, si estoy en mi casa y me puedo recostar, me recuesto 10 minutos, ¿sí? No voy a forzar a comer si no estoy teniendo hambre y mi cuerpo me está diciendo que no, por más que sea la hora de comer, ¿sí? Aprender a escuchar al cuerpo, los síntomas y lo que me está diciendo es fundamental en hacer consciente esta recepción, ¿sí? Entonces, eso es normal. ¿Por qué? Porque justamente voy a rechazar la comida porque me estoy nutriendo, voy a sentir este cansancio porque estoy en estado de recepción. Lo que, digamos, no es que no es normal, pero que si no, me va a estar dando otro mensaje, es cuando tengo dolores
o tengo grandes síntomas. Si una persona entra en una descompostura brutal, ¿sí? Tiene dolores de cabeza que se le parte la cabeza, que no da más, que tiene mucho dolor de cabeza. Una persona que empieza con grandes problemas articulares, ¿sí? A ver, las emisiones de antenas de telecomunicaciones que se dicen activarán 5G y 5G. Bueno, es que empiezan la 5G y la 6G es, en esa masividad de energía, una energía que va a estar modificando, entre otras cosas, nutriendo esta frecuencia Schumann y en esta ionosfera. Como yo les mencionaba, inventos humanos, como puede ser una usina nuclear, emiten una energía y esa energía sí afecta al campo de la ionosfera, ¿sí? Afecta al equilibrio energético de la Tierra, entonces sí va a existir una modificación importante. El tema también es que lo que está viniendo a nivel solar, no sé si no es mayor que eso, ¿sí? También hay que tener en cuenta eso, que todo lo que sucede a nivel inteligencia artificial, la inteligencia natural por naturaleza lo supera, ¿sí? Existe lo que se denomina una inteligencia divina, una inteligencia natural y una inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el último eslabón, motivo por el cual, si esto se puede lograr acá en la inteligencia artificial, se puede lograr a gran escala en la natural. O ya se está logrando, o tarda su tiempo en materializarse. Motivo por el cual cuando las 5G y las 6G estén activas, la activación y la presencia del sol va a ser mucho mayor también, digamos. No hay que quedarse solamente con una campana, ¿sí? Pero les decía que, bueno, cuando de repente yo siento esos golpes, ese dolor en la nuca, me duele la cabeza, me descompongo, me revienta la pierna, estoy que me duelen las rodillas, ¿sí? El ciático me está matando. En esos momentos de tormenta solar, no es que la tormenta solar o el índice QP alto te estén haciendo eso. Te está mostrando dónde está el bloqueo en tu cuerpo que impide el paso de esa energía. Ese volumen de energía es tan potente que cuando llega a tu cuerpo y encuentra un bloqueo, se siente como un golpe. Impacta, no penetra, ¿sí? Y ese es el dolor. Y esa es la descompostura. Entonces, no es que la tormenta solar, ¿sí? La frecuencia Schumann, índice QP, te estén generando ese síntoma. El síntoma es una validación o está poniendo en evidencia dónde está el bloqueo de recepción. Y es ahí donde lo puedo usar como un punto de autoconocimiento. Si a mí me afecta y me genera dolores, es porque todavía estoy poniendo resistencia a la recepción de esa información. Porque esa información está buscando romper una estructura. ¿Se entiende? Entonces, yo los pongo justamente a eso, estén atentos a los síntomas, pero desde el lado del autoconocimiento. Fíjate qué te está pasando, fíjate cómo repercute o cómo reacciona tu cuerpo. En este momento la Schumann está alta. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo resuena en tu cuerpo? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís vital? ¿Te sentís receptiva? ¿Tenés ganas de acostarte simplemente? ¿Te duele todo? ¿Sí? No para que se lo digas a nadie ni a mí, para que lo observes en vos, para que tengas una herramienta más de autoconocimiento, porque te está indicando allí tu comportamiento energético al desnudo. No hay manera de disimularlo a eso, pega y duele, ¿sí?
Entonces, en eso nos colabora un montón estos movimientos de la frecuencia Schumann y el índice QP. Hay teorías, ¿sí?, que hablan, yo no me especializo, ni me centro, ni me aferro a nada de eso, pero me parece muy interesante que hay teorías que postulan que el salto cuántico de instalarnos ya en una quinta dimensión, por así decirlo, a nivel frecuencial, se va a producir cuando la Tierra, en un estado de promedio vibracional, como hoy les estoy hablando, que estamos llegando a los 20, se instale o el promedio sea 50. ¿Sí? Y si estamos hablando de que hasta 2012 era 7,8 y en la actualidad estamos más cercanos a los 20, y eso se acelera con el tiempo, porque les estoy contando cómo en 2014, cuando llegó a 15, 25, fue un escándalo entre los científicos porque había llegado a ese volumen y hoy esto ya es casi lo cotidiano. Yo cuando están 15, 25 ni lo subo porque, pues sí, no afecta nada, ¿sí? Esto sigue creciendo y va a seguir creciendo con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Realmente antes los picos que se producían, ¿cómo decirlo? Ponele una vez al año, 2 veces al año, esto que les hablo, en 2014 hubo un registro de 15 y 25 y se pensó que estaba mal. Hoy todos los meses estamos en esas frecuencias y estamos llegando cada vez en semanas o semanas más. Sí, hay que llegar a 50 o más. Sí. Entonces, uno ve que eso se está moviendo cada vez más rápido, ¿sí? Eh, y la mejor manera de sobrellevar eso es elevar la propia frecuencia, ¿sí? ¿Y cómo elevamos la propia frecuencia? Hay muchas maneras, ¿sí? Puede ser desde la alimentación, puede ser la meditación, prácticas vibracionales, contacto con la naturaleza, depuraciones, ¿sí? Hay muchos caminos. Yo lo que siempre recomiendo es que uno tiene que ir por lo que por naturaleza tu ser te pide. Yo les comentaba a ustedes, por ejemplo, cómo cuando llegué a esta alimentación cetogénica, que la estudié, y no es que hago una dieta cetogénica ni nada por el estilo, como más parecido a eso y como en conciencia con lo que mi cuerpo me pide. Pero me di cuenta que mi cuerpo solo me lo pedía y que era fácil para mí hacer eso porque era lo que por naturaleza quiero comer, ¿sí? Cuando uno se deja guiar por su cuerpo, por sus impulsos, habrá personas que tal vez empiecen meditando y todavía no pueden cambiar su alimentación. Habrá personas que empiecen haciendo caminatas en la naturaleza, ¿sí?, reconocimiento de plantas, estando en un estado de contemplación. Habrá personas que pueden hacer técnicas vibracionales que resuenan con eso, otras que no, que todavía no creen. Todo está bien. Lo que importa es que uno sea coherente y consecuente con lo que está sintiendo, que lo haga en conciencia. Esto que yo les decía a ustedes, no es me pongo a tomar sol, porque me quiero broncear. Ah, hago sí, sí, pero sí me estoy nutriendo, pero con la pantallita para que me dé, ¿no? No, las cosas que haga las tengo que hacer conscientes de lo que estoy haciendo, comprometida con mi evolución, mi voluntad, y en la escucha y en la coherencia de lo que mi ser me pide. Algunas personas, tal vez la alimentación sea lo último que cambien, ¿sí? Y antes cambiaron 500 otras cosas. No hay una fórmula. Esa fórmula, la fórmula para elevar tu vibración, es personal y está dentro tuyo. Y es seguirte a vos mismo. Va a haber herramientas, va a haber personas que te pueden estimular, que te pueden
influir, que te pueden compartir esto, un conocimiento ya atravesado, ¿sí? Pero el camino es tuyo y la forma de recorrerlo es tuya. Muchas veces estos movimientos energéticos nos colaboran en darnos cuenta dónde estamos parados vibracionalmente, qué tan receptivos, qué tan permeables estamos, ¿sí? Y nos colaboran en ese proceso de autoconocimiento. Y esa es la parte más importante. Realmente esta aceleración de frecuencia acelera procesos en todo sentido. Y estoy seguro que ninguno escapa que desde un tiempo a esta parte se ha empezado a formar una especie de tamiz, ¿no? Y yo le llamo, por ejemplo, que en el 2022 se empezaron a definir con mayor claridad los carriles energéticos, ¿sí? Que es lo que venía hablando en los vivos, que es lo que suelo hablar en los retiros. 2023 va a ser mucho más intenso. Y 2023 va a poner a prueba la voluntad. Porque para cambiar, para decidir cambiar, tiene que existir la voluntad propia. Lo tengo que hacer por voluntad, por elección. ¿Sí? Entonces, y se va a generar un tamiz mucho más finito, mucho más escueto. ¿Sí? Que como digo, muchas personas lo vivirán con gran impaciencia, con grandes desafíos, con grandes dolores de cabeza, lo sentirán como un empujón fuerte y hasta violento, ¿sí? Y otros sentirán que le están dando un envión maravilloso, como cuando te están amacando, que lo disfrutas. La elección de cómo vivir esa llegada de esa energía no es del universo, es de cada uno de ustedes, de mí en mi caso. Yo tengo que hacerme cargo de la parte que me toca a mí. Nada más. Ni del vecino, ni de... Yo puedo, en mi rol, por ejemplo, que suelo dar retiros, y eso los que vienen aquí lo saben, yo te brindo herramientas, el trabajo es tuyo. ¿Sí? Y no pido ni busco seguidores, porque considero, honestamente, porque así he sido yo, o sea, no sigo a nadie, o sea, busco referentes, personas que me estimulan, que me contagian, ¿sí? Que me brindan herramientas, pero tuve en claro, inconscientemente de pequeña, y ahora un poco más consciente, que la maestría es mía, ¿sí? Y considero eso, que cada uno de ustedes es su propio maestro, y no tienen que seguir a nadie. Tal vez durante un tiempo lo que digo yo les resuena, y más adelante no, y está bien. El camino es propio, ¿sí? Entonces, realmente cuando llegan estos sacudones de energía, al universo no le importa qué youtuber seguís o qué técnica vibracional haces. Te pega o no te pega según cómo estés realmente vibratoriamente. ¿Sí? En honestidad. Quedamos ahí expuestos. ¿Sí? Entonces, ahí radica la importancia de hacerse cargo de la parte que le toca y no compararnos para nada con otros, ¿sí? Porque son caminos diferentes, porque por ahí, como digo yo, somos células distintas, no es lo mismo la célula de un corazón que la de un hígado. Y si yo me voy a estar comparando y no sé que el otro es un hígado y yo soy un corazón, y estoy mal, ¿sí? Me tengo que ocupar de la parte que me toca, del ritmo que me toca y de la coherencia que me toca. Y estos dos grandes movimientos energéticos que pueden ser captados, que pueden ser medidos, nos ayudan en ese proceso, ¿sí? Así que, no sé si tienen preguntitas, se me ríe Laura. Si me quieren escribir una pregunta.
¿Dónde se puede ver esa medida? Perfecto. Yo ahora por mail, seguramente, o cuando deje la descripción del video para los que están viendo, por los que vayan a ver por YouTube en diferido, les voy a dejar el link de 2 páginas, ¿sí? Una es una página que es la de la base rusa, de hecho está en ruso, yo le pongo el traductor en castellano para poder leer, pero ahí está la medición, que hay otra página que es italiana, que suele captar justamente los momentos así promedios del día o más interesantes del día y los suele subir en una página de Facebook, ¿sí? Que es de donde yo saco las imágenes, generalmente. Entonces, les voy a compartir esas dos, tanto la de la base rusa, como que en realidad es la más activa. O sea, hay otra base en España que también mide, pero no he encontrado una página donde ellos compartan las mediciones. Hay otra base en México, ¿sí? Que también mide la frecuencia Schumann, también no son lugares donde se suelen compartir tan habitualmente. En cambio, esta en Schumann están en vivo, vos la podés ver continuamente, y la italiana hace esas capturas con la fotito, con el número, ¿sí? Que está interesante. Dale, haceme la pregunta, Marina, por micrófono abierto. Sí, perdón, pero es más fácil por acá que escribirte. Viste que vos decís del tema de los bloqueos, ¿no? Que yo lo entiendo, pero, por ejemplo, en mi caso estoy, viste, mal hace un tiempo, y bueno, esto de haberme caído, o sea, tengo todo el lado derecho totalmente contracturado, me duele el pie que a veces no lo puedo mover, o sea, es como que es demasiado fastidio y no entiendo la parte en donde vos decís, es el bloqueo y ¿qué hago para, o sea, ahí es la parte que es fácil, ¿no? ¿Qué hago? No me lo tenés que escuchar, no sé, pero no llego a entender, ¿me entendés? ¿Cómo hago para destrabar todo esto? Mira, a Porque veces, perdón, vos me sí, conociste en persona, bueno, sí, estuvimos, sí. yo volví de allá, estuve divina durante un año. Y realmente, o sea, estoy haciendo cosas que reconozco que antes no hacía, tipo la alimentación, un montón de, ¿viste? Sigo con estas cosas y me duele el cuerpo y no puedo más. Me Bueno, produce mucho estrés. justo iba a traer a colación un movimiento energético que se produjo a través de la frecuencia Schumann, primeramente en 2021, que hubo 2 lapsos grandes, uno de casi 6 días y otro de un poco más de 3 días, en 2021, de lo que se llamó blackout, ¿sí? Que yo por ahí también lo he subido. Este año llegó a estar 8 días en blackout. ¿Qué es blackout? Que no se registra emisión de frecuencia Schumann. 0. ¿Sí? Como si fuese en algún punto una muerte cerebral. ¿Sí? Quedó en coma. Está ahí, latente. La verdad que fueron días me llovían, o sea, muchas veces yo registro lo que me pasa, pero también tengo la suerte de que mucha gente me consulta, che, Carmen, me está pasando esto, y tener un repertorio de los síntomas generalizados de las personas ayuda, porque uno lo puede vivir de una manera y otras personas de otro, ¿sí? Y realmente lo que yo sentí, yo digo que cuando se producen esos cortes, que antes se producían, pero eran por ahí un par de horas, yo sentía en algún punto que era cuando uno reiniciaba la computadora, ¿sí? Se reinicia la computadora, empieza. Bueno, yo particularmente los 8 días de este año sentí que apagaron la computadora, desenchufaron la computadora, le cambiaron la placa. Sí, realmente el movimiento de la frecuencia Schumann y todo, luego de eso, está re calma. Hay días que están 5, 6 y al mismo tiempo se siente un voltaje interesante. Realmente para mí le han cambiado las placas, están generando otras cosas, pero a veces, Mari, a esto iba, es necesario que paremos totalmente, que desenchufemos, que cambiemos los hábitos, ¿sí? Porque a veces se nos pide más, ¿sí? No es tan simple, o sea, simplemente como vegetariano.
¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo siento que nací vegetariana, o sea, desde que soy chiquita mi mamá renegaba para que yo comiera un bife, yo era adolescente y mis amigas iban a McDonald's y yo me iba a Vía Verde, o sea, siempre tuve esa tendencia a la alimentación y al rechazo a la carne. La verdad que cuando yo me hice vegetariana, no me generó ningún esfuerzo, ¿sí? Hay personas que sí tienen el hábito de comer carne, la asimilación y todo, y cuando van haciéndose vegetarianos por conciencia y todo, les lleva un proceso de asimilación y adaptación. Bueno, a mí no se me pide, o sea, a mí se esperaba, llegado el caso, se esperaba que sea vegetariana. Mi cambio en la alimentación tiene que ser mucho más profundo que solo ser vegetariano. Se me va a pedir más, que vaya a otro escalón. Cuando uno está en condiciones de ir a más, el universo te lo pide. Y cuando uno se resiste, el universo te va a parar, Mari, para generar ese reseteo. Entonces, es ahí de vuelta donde uno lo hace, o a conciencia, o por las buenas o por las malas, como digo yo. O sea, es como que el equipamiento ya está para dar un paso más allá. ¿Sí? Y el universo te lo marca. Entonces puedes decir, pero yo ya cambié esto, pero ya cambié, sí, pero eso es, lo tenés fácil, te va a decir el universo. Quiero lo otro, quiero lo que viniste a hacer, quiero lo que viniste a aportar. ¿Sí? Entonces, va a exigirnos cada vez más. No es algo que, ya terminé, ahora terminé de hacer este cambio, ya estoy. Olvídate, en ese momento va a surgir otro, que te va a romper otras estructuras, que te va a descolocar, que te vas a sentir de vuelta dando vueltas en la coctelera. Y esos momentos de iluminación y de paz los tenés por instante, ¿sí? Y cuando ya creíste que lo tenías, viene otro. Y bueno, es una escucha profunda y es lo que yo llamo la honestidad brutal. Se requiere en estos tiempos ser honestos brutalmente con nosotros, ir al hueso, barrernos de excusas, que mi linaje, porque mi familia, no importa, elegiste ese linaje, hacete cargo, ¿sí? Hacerse, como les puse sobre el final del PDF, tomar las riendas de tu vida es elegir cómo vivirlas a fondo. ¿Sí? Eso es tomar las riendas de tu vida. Y te va a exigir que rompas con estados de comodidad, que rompas con estatus sociales, con trabajos, con lo que sea. Hay momentos en los que vas a poder modificar o dar una vuelta de tuerca, y hay otros en que vas a tener que cortar de cuajo. Es simple. Y eso nuestro cuerpo lo marca mucho. El cuerpo lo marca mucho, porque si yo dando una vuelta de tuerca enseguida se acomoda, sabía que era esa vuelta de tuerca. Ahora, si cuando doy la vuelta de tuerca y sigue estando, y tengo que ir a sacar de cuajo. ¿Sí? Es vibración, es física, digamos, si se quiere, o quieren verlo desde ese lugar. ¿Sí? A mí me preguntaban, bueno, es fuerte, sí. Me hiciste emocionar, pero sí, realmente a mí también me emociona. Yo también, como digo, yo puedo tener claro, haber tenido experiencias, tener la capacidad de pasar por mi cuerpo y hacer consciente procesos, que es lo que yo comparto. Siempre digo, comparto desde mi vivencia. No he leído muchos libros, no he estudiado una cantidad de cosas, pero he experimentado desde que nací, porque tuve la bendición, el don de venir con este velo corrido que me permitió experimentar y captar la información desde otros lados. Bueno, hoy me toca compartirla porque a eso vinimos todos, a compartirnos, ¿sí? Hoy me toca a mí compartir esta parte y ustedes compartirán la suya también. Y cuando uno se ocupa de uno, indefectiblemente afecta al otro, ¿sí? Y ahí me preguntaba Graciela Loreto si en los animales también los afecta. Sí, claro, en eso estamos todos. En eso estamos todos, los gatos, los animales. Es tremendo. Yo tengo 4 gatos y 1 o 2 perros, porque hay una que va y viene todo el tiempo.
Pero es increíble cómo esos momentos o esos días intensos de energía, ellos mismos también entran en un estado zen, meditativo, están calmos o están súper estimulados, ¿sí? Están súper sacados, saltados y se observa eso. Se observa, o por lo menos a mí me pasa, en la naturaleza. Puede que el día esté espectacular, pero vos ves que es otra la energía que circunda en el día, ¿no? Hay una vibración, a mí me pasa que es como que, no sé por qué, pero veo como que si el aire fuera distinto, no sé cómo explicarlo. Y se siente eso. eh, Realmente se siente en nuestra corporalidad y una de las cosas más importantes de verdad es respetar los mensajes que nuestra corporalidad nos da. Lejos de ser un estorbo, ¿sí? Este cuerpo es infinito como nosotros, nos puede ir acompañando en el proceso evolutivo, se va modificando. Cuando se habla de que estamos yendo de carbono a silicio, estamos haciendo esa mega transformación y nuestro cuerpo nos está acompañando en el proceso, es un pedazo de cuerpo que tenemos, ¿sí? Entonces, lejos de ser un obstáculo, es un gran compañero, este avatar que tenemos, que nos sostiene, nos ayuda y nos acompaña en el proceso evolutivo. Aprendamos a respetarlo, aprendamos a escucharlo, ¿sí? Cuanto más alta está la frecuencia Schumann, cuanto más alto está el QP, porque me pregunta Caro, cuanto más alta está la frecuencia Schumann, más meditativo, pacífico se vuelve la Tierra. Cuando está muy alto el índice QP, es decir, cuando impactan las radiaciones solares en la atmósfera terrestre, es ahí cuando por lo general la frecuencia Schumann baja. Baja mucho y está como calmo, como digo yo, como recibiendo una sesión de vibración así entregada. Y por lo general, pasados esos días en que la recepción energética concluyó o está asimilada, suele aparecer estos picos de energía que es esta justamente ajuste mm, o estímulo dentro de la vibración de la frecuencia Schumann. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta con micrófono abierto o por chat? Todas calladitas. Quedan todos callados. Esto ayuda mucho, el agua. ¿Sí? Agua, agua, agua. No mate, no jugo, agua. Y si es un agua estimulada, un agua viva, como un agua solarizada, ¿sí? Aún mejor. Un agua cargada frecuencialmente, activada, viva, siempre mejor. ¿Sí? Es el conductor por naturaleza que tenemos de las frecuencias energéticas en el planeta y en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, si no hay más preguntitas, vamos a ir cerrando, ¿sí? Yo les agradezco realmente la compañía, la escucha. Espero que les haya aclarado dudas, o que les haya despejado, o que les contribuya como herramienta. Gracias, Luisa. Que les contribuya como herramienta en este proceso de autoconocimiento y entenderse a ustedes involucradas en ese todo universal que se está expandiendo, ¿sí? Y que está creciendo y que se está modificando. A veces estos movimientos nos ayudan en ese proceso de autoconocimiento y me parece siempre que es la mejor manera de leerlo, ¿sí? Cuando me involucro en mí y decido, como les decía, tomar las riendas de mi vida, ¿sí? Así que las que no están suscriptas, más vale que se suscriban. Estoy nuevita en esto de YouTube, no sé ni cómo se dicen esas cosas. Así que, bueno, lo voy a subir, como voy a subir ahora en estos días también los otros webinars que di sobre Lemurio, sobre Atlántida, sobre otros mundos, otras realidades. Ya he subido todos los lives
que había hecho el año pasado en Instagram, y próximamente voy a estar subiendo un curso también gratuito que va a estar en YouTube sobre la conciencia, que va a tener varios como episodios y lo van a poder ir haciendo en su tiempo, ¿sí? Así que si quieren de verdad suscríbanse y pongan la campanita, que es lo que les va a avisar cuando esté este curso. Y la idea es de a poco ir haciendo cada vez más vivos, justamente cuando entienda cómo es el mecanismo de hacerlos vivos en YouTube y que queden grabados y todo eso, y de hacerlo con más frecuencia, con mayor profundidad, y por ahí, bueno, ir mechando alguna información más corta, más chiquita, y cada tanto ir dando estos webinars en donde profundizamos en un tema, y donde pueden sacarse las dudas o preguntar, ¿sí? Gracias, Carito, siempre ha dado tanta info y herramientas. Bueno, gracias, Fabi. Gracias, Sil. Les agradezco siempre, como les digo, que estén. Siento de verdad y en honestidad que, que esto es una nutrición mutua, que todos tenemos para compartir. A mí me toca esta parte, y a cada una de ustedes le toca una parte maravillosa, única y original, propia de ustedes. No busquen ser réplicas de nadie, ni compararse con nadie, ¿sí? Sino buscar ser la más pura esencia de ustedes mismos, ¿sí? Eso es lo que más piden estos tiempos, y cuanto más honestos seamos con nosotros, mejor vamos a fluir en los vínculos y en el universo, ¿sí? Ese es el mayor secreto, digamos, ¿sí? Dejarse llevar por uno mismo, por la verdadera esencia de uno mismo, ¿sí? Así que espero eso, que puedan cada vez estar más en contacto con ustedes, fluir y dejarse llevar en este empujón que nos está dando el universo para elevarnos. Así que les agradezco, les mando un beso inmenso. Gracias, Caro. Un beso gigante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, después lo voy a estar subiendo a YouTube, y les voy a estar compartiendo el PDF vía mail, ¿sí? Dale, Caro, mil gracias. Igualmente. Bendiciones, luz y evolución. Gracias.